Con la presentación del primer borrador de la llamada Ley Trans se ha iniciado una fuerte contestación social por parte de feministas, madres y padres y parte del colectivo LGB. Pero, ¿cuál es la razón de esta oposición? ¿En qué afecta esta ley a las conquistas feministas, a nuestras hijas e hijos o a la libertad sexual? Para entenderlo, es preciso conocer su objeto, a quién va dirigida y sobre quién produciría sus efectos. Según indica el propio texto, la ley se dirige a las personas trans. ¿Pero quiénes son las personas trans? ¿Se refieren acaso a las personas transexuales? Estas ya cuentan con derechos reconocidos legalmente, como cirugías de reasignación sexual cubiertas por el sistema público de salud, o el cambio registral de nombre y sexo tras la acreditación de su condición, y por supuesto todos los derechos reconocidos al resto de la ciudadanía. En realidad, el colectivo trans está integrado por personas transexuales y transgénero. Las segundas se diferencian de las primeras en que consideran que el sexo no es algo físico, por tanto, se autodeterminan como mujeres o como hombres al margen de su biología, sin que implique necesariamente ningún tipo de modificación física, de imagen o de socialización. Pero entonces, ¿qué es el género? El propio Consejo de Europa, en su Convenio sobre Prevención contra la Violencia sobre la Mujer, suscrito por España, define el género como los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres, es decir, la imposición de roles y expectativas sobre las que se sustenta la desigualdad social entre ambos, otorgando a los hombres un rol dominante y a las mujeres un papel subordinado. En las teorías en las que se basa la identidad de género, esta es considerada una vivencia interna equiparable al sexo, por tanto, indefinible en términos científicos e incuestionable en términos legales. Diluir la materialidad del sexo y redefinirlo como un sentimiento o una vivencia interna supone la inaplicación de facto de todas las medidas concebidas para paliar la desigualdad hacia la mujer basada en su sexo biológico. Leyes como la de igualdad o contra la violencia de género perderían todo sentido si cualquiera puede aducir sentirse de determinada manera como táctica elusiva ante el agravante de violencia de género. Esta concepción esencialista del sexo obvia las ventajas físicas que un cuerpo masculino presenta sobre uno femenino en actividades que impliquen rendimiento físico, como el deporte, pruebas físicas de acceso a cuerpos de seguridad o cualquier otra que requiera condiciones atléticas, pudiendo suponer en la práctica la paulatina expulsión de las mujeres de estos espacios por no poder competir contra esa ventaja. Por otra parte, ¿cómo podremos defender de agresores o pederastas los espacios seguros de mujeres y niñas si estos utilizan el ardid de la autodeterminación para exigir su acceso? De hecho, en países que ya cuentan con leyes como esta, se ha multiplicado el número de reclusos autodeterminados como mujeres, concediéndoseles el traslado a cárceles femeninas sin tener en cuenta la seguridad de las reclusas, aun a pesar de que un alto porcentaje de estos cumplen condena por delitos sexuales o de violencia de género. En cuanto a la definición de persona transgénero, esta es definida en los primeros borradores como la persona cuya identidad de género no se corresponde con el sexo asignado al nacer, reforzando la idea de que a cada sexo le corresponden ciertas atribuciones de género, es decir, imagen, comportamientos, roles o expectativas, abandonando completamente el paradigma de la educación no sexista defendido en las últimas décadas y, por otro lado, pretendiendo que el sexo se asigna de manera arbitraria, negando la propia biología. Por otra parte, la negación de la realidad física convierte en transfobia la libertad sexual. Muchas mujeres lesbianas están siendo acusadas de transfóbicas por rechazar relaciones afectivos sexuales con personas autodeterminadas como mujeres, aunque de sexo masculino. Así, bajo esta teoría, la homosexualidad estaría determinada únicamente por la forma en que cada uno se autoperciba. Paradójicamente, constituye una demanda común a todos los borradores la llamada despatologización de la condición de persona trans, al mismo tiempo que se exige una importante dotación de recursos médicos específicos para este colectivo. Pero entonces, ¿a qué se refieren con despatologización? En realidad, se refieren exclusivamente a la especialidad de salud mental, es decir, que penalizan cualquier diagnosis o intervención que no sea de carácter afirmativo, bajo la amenaza de una sanción que podría alcanzar los 150.000 euros y cese de la actividad profesional de hasta 3 años, dejando en situación de desamparo a las personas con disforia de género, como las personas transexuales, que sí necesitan de este tipo de atención.
De hecho, el 85% de los adolescentes que sienten disforia durante su desarrollo sexual la superan una vez finalizada esta etapa si no se ha producido intervenciones irreparables, convirtiéndolos en destransicionadores o arrepentidos, que alcanzada la madurez lamentan las mutilaciones de que han sido objeto. El papel de los padres de estos menores se reduce al de meros espectadores, ya que el propio texto legal considera que la no asunción por parte del entorno familiar de la identidad sexual del menor, sin antes contar con una valoración psicológica que descarte otros problemas relacionados con el desarrollo, supondría una situación de riesgo para el mismo, por lo que se aplicarían las medidas contenidas para estos supuestos en la Ley de Protección Jurídica del Menor, que podrían llegar a suponer la pérdida de la custodia a favor de la Administración. Y, por otra parte, dado que un importante porcentaje del colectivo afirma vivir una incongruencia únicamente a nivel registral sin sentir rechazo por su condición física ni preferencia sexual, ¿cómo diferenciar a un hombre heterosexual que actúa en fraude de ley de una mujer transgénero lesbiana, si su aspecto y socialización son idénticos y además carecen de informe psicológico que avale tal condición? Además, la Ley de Protección de la Infancia, conocida como Ley Rhodes, introduce cambios en el artículo 515 del Código Penal, ampliando los supuestos de delito de odio cometido por asociaciones e incluyendo el fomento de discriminación contra personas por razón de su identidad sexual o de género, convirtiendo en punible el mismo cuestionamiento de la licitud de una autodeterminación de carácter fraudulento y oportunista, es decir, imponiendo una mordaza legal que impida el debate o la denuncia. Otra de las consecuencias de confundir sexo y género afecta a las estadísticas y la aplicación de estas. En base a los datos sobre la incidencia de patologías relacionadas con el sexo, se puede promover investigaciones médicas específicas que carecerían de eficacia si los datos del estudio no pueden distinguir el sexo biológico de las personas estudiadas. Del mismo modo, las medidas de prevención de delitos han de estar basadas en la incidencia de los mismos en la población masculina o femenina, pudiendo darse bajo el nuevo paradigma situaciones estadísticas en las que un alto porcentaje de la población recluida por delitos de violencia de género sean mujeres, aunque se hayan autodeterminado tras la perpetración del delito. También nos encontraríamos con engañosos datos sobre la participación de mujeres en espacios de decisión o de gestión política, en los que actualmente está lejos de alcanzarse la situación de paridad, sin que esta circunstancia tenga su origen en ninguna vivencia interna. Todo esto, además del hecho de que en este texto no se establece ningún límite de cambios registrales, de modo que la misma persona podrá transitar registralmente entre la autodeterminación como hombre o mujer de manera ilimitada. ¿Significa todo esto que las personas que se identifiquen como trans no tienen derecho a expresarse libremente, a adoptar los roles o imagen con los que se sientan más identificadas, a ser respetadas en el ejercicio de estos derechos? Claro que no. Por supuesto que deben gozar de los mismos derechos y respeto que el resto de la sociedad, derechos ya reconocidos. Pero aquí no se habla del derecho a ser o a parecer, sino de autodeterminarse de manera arbitraria como colectivo desfavorecido, sin ninguna garantía jurídica y privando a otros del ejercicio de sus propios derechos a través de la mordaza legal del delito de odio. Por todo esto, rechazamos una ley que supondría un enorme retroceso en materia de derechos para las mujeres y en la protección de la infancia.